Bienvenidos mis amados, Dios los bendiga grande, poderosamente en esta nueva mañana, que la gloria del Señor, que la presencia de Dios pueda estar sobre tu vida, que puedas recibir en esta hora ese refrigerio de parte del Señor y que cada uno de nosotros seamos conscientes del anhelo, de la necesidad que tenemos de Cristo Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones. En esta mañana, mis amados, hemos denominado este mensaje postrado ante un Dios falso. Y es que quiero que tú y yo reflexionemos ante esto, porque ¿cuántos hoy en día se pueden encontrar realmente postrados ante un Dios que no es real, ante el Dios de este mundo, ante los caprichos de este mundo, ante el engaño de este mundo? Y poco a poco ha ido olvidando postrarse realmente ante el único y verdadero Dios. Pues quiero decirte que en el libro de Daniel, quiero que observes allí conmigo el capítulo 3. Allí hay un ejemplo claro de lo que el Señor obviamente en esta mañana nos quiere hablar. Entonces ve allí conmigo Daniel capítulo 3 y observemos juntos lo que la palabra nos está diciendo en esta hora. Dice la escritura: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores y tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Amén y amén. ¿Qué nos está mostrando aquí la palabra? La vida de un hombre, Nabucodonosor, ¿cierto? Rey de Babilonia en aquel momento. Y era tanto el ego, tanta la soberbia, tanto sencillamente el egocentrismo de este hombre, que ese hombre había decidido construir una estatua con su imagen para que todos los pueblos de la tierra se postrasen al oír el son de los instrumentos, se postrasen ante esa imagen. Imagínate hasta dónde había llegado sencillamente la soberbia de este hombre. Aquí Nabucodonosor es un tipo del anticristo y voy a explicarte por qué. En Apocalipsis se dice que el número de la bestia es número de hombre y su número es 666. Cuando estamos analizando acá la palabra, dice que él hizo esa estatua de oro cuya altura era de 60 codos, perdóname, y su anchura de 6 codos. Qué casualidad, ¿no? Aparece el 6 en la altura, aparece el 6 en la anchura. Y quiero adelantarme un poco, estamos en Daniel 3 para los que están llegando. Perdóname, verso 5, Daniel 3:5, y dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Si has estado atento acá a la lectura, tú te das cuenta que la escritura menciona 6 instrumentos claves. Vamos a denominarlos: la bocina 1, la flauta 2, el tamboril 3, el arpa 4, el salterio 5 instrumentos y finalmente menciona la zampoña 6. ¿Sí? Esto es para que tú te des cuenta cómo el hombre siempre ha tratado, obviamente, de querer ocupar el lugar de Dios. La palabra anticristo pues deriva de todo aquello que se opone al Cristo, al Mesías verdadero. Y aquí lo que vemos con los datos que te estoy enseñando en esta hora: ¿cuánto medía de altura la estatua? 60 codos. ¿Cuánto medía de anchura? 6 codos. ¿Y cuántos instrumentos sonaban principalmente para que los pueblos de la tierra se adorasen, se postrasen, perdóname, y adorasen esa imagen? 6 instrumentos. Ahí vemos el 6, 6, 6. O sea, lo que quiero que entiendas es que el hombre siempre tratará de colocar dioses falsos. El hombre siempre tratará de colocar sus propios dioses, apartando el corazón del único y verdadero
Dios. Pero sigamos la lectura a ver qué fue lo que pasó. ¿Cuál era el objetivo? Que al sonar esos instrumentos, todos los pueblos de la tierra se postrasen precisamente ante esa imagen. El verso 6 dice, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Es decir, en ese tiempo había una presión absoluta, ¿sí? Si alguien no cumplía el edicto del rey de Babilonia, sería echado, como lo dice la palabra acá, al horno de fuego. Hoy en día podemos encontrar presión para que el ser humano adore a otros dioses diferentes al único y verdadero Dios. Pero aquí es donde tú tienes que tener la convicción, la seguridad de que debes adorar al único y verdadero. El mundo te va a colocar dioses falsos para que tú te postres ante ellos, te va a colocar el dinero, te va a colocar las riquezas de esta tierra, te va a colocar el mismo yo. ¿Por qué Nabucodonosor había decidido hacer esa imagen? Por el orgullo, por el egocentrismo que había en él. ¿Qué necesidad él tenía de hacer eso? Pero mira hasta dónde llega el ser humano, hasta dónde llega el hecho del corazón del hombre de querer tener el poder absoluto de todas las cosas. Qué impresionante esto, iglesia. Entonces el que no se postrase frente a la imagen sería echado al horno de fuego. Dice la palabra ahí, por lo cual al oír todos los pueblos, ojo con esto, todos los pueblos, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Qué impresionante, ¿no? Porque todos los pueblos de la tierra, dice ahí, se postraron ante ese rey. Va a llegar el momento sobre la tierra en que un Dios falso, que es el anticristo mismo, que es un hombre, va a venir sobre esta tierra y todos los pueblos, lenguas, naciones, se van a postrar ante ese rey. Y se van a postrar ante ese rey porque sencillamente es la orden que hay, porque la gente no discierne del único y verdadero Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es el Dios ante el cual tú te estás postrando? ¿Te postras ante el único y verdadero Dios o ante la presión que ejerce hoy los gobiernos, ante la presión que ejerce el mundo? Tú terminas rindiendo tu vida y tu corazón a otros dioses. O sea, a lo que voy es que tú terminas haciendo todo lo que el mundo te exige, aún en contra de tu propia voluntad, aún en contra de tu propia fe. Qué triste eso, ¿no? Entonces ahí es donde la fe del cristiano queda en absolutamente nada, porque muchos se están rindiendo sencillamente ante los caprichos del mundo, ante el capricho de esos dioses, y no ante la voluntad del único y soberano Dios. El Señor obviamente dijo que Él era Dios fuerte y celoso, que no nos haríamos imagen ni semejanza alguna de lo que estaba arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y es algo en lo cual nosotros debemos ser conscientes, iglesia. Solo hay un único y verdadero Dios. Ante ese Dios nosotros nos debemos postrar, pero no te postres ante los caprichos del hombre, ante lo que el hombre te exige, aún negando tu propia fe. Ser creyente, ser cristiano, demanda realmente de que tu fe esté por encima de las leyes de los hombres. Primero está la ley de Dios que la ley de los hombres. No te olvides de eso. Y es donde el Hijo de Dios debe permanecer firme ante esto. No cedas a los caprichos del mundo, no cedas a lo que Satanás te está tratando de brindar. Si tú crees en Dios, entonces ¿por qué aún crees en fetiches? ¿Por qué aún crees en agüeros? No. Si tú crees en Dios, cree en Dios. Si crees en el Señor, realmente no estés sujeto o esclavizado a lo que el mundo sencillamente te está brindando. Aquí lo que yo quiero a través de esta palabra y el Espíritu obviamente nos quiere ministrar en esta mañana es que separemos eso. Todo el que no se postrase frente a la imagen sería echado al horno de fuego. Pero ¿qué pasó acá entonces?
Dice el verso 8, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. No creas que la Biblia nos menciona, ¿sí me entiendes? Casualmente. Estos instrumentos por casualidad, ¿no? Lo que Dios está mostrando era precisamente lo que Nabucodonosor quería hacer. Él quería mostrarse como Dios. Él quería ocupar el lugar que solamente le pertenecía a Dios. Él quería recibir la adoración que solamente le pertenecía al único y verdadero Rey. Dice, verso 11, y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Esos eran los nombres que allí les habían colocado, pero realmente los que eran ellos eran Misael, Ananías y Azarías, sino que les habían colocado nombres de dioses falsos. Escúchame bien esto. Uno significaba el dios sol, el otro significaba sencillamente Dios fuego. O sea, ahí ellos estaban tratando de mezclarlos, pero estos judíos, como lo menciona la palabra, ellos no iban a estar dispuestos a postrarse frente a la imagen, porque ellos sabían la esencia que estaba dentro de ellos, aún a costa de su propia muerte. Ellos iban a permanecer firmes, y eso es a lo que yo quiero que tú y yo vayamos. O sea, pese a los caprichos del mundo, mantente firme en tu fe. No te postres ante un Dios falso. Porque entonces, ¿dónde queda nuestra fe? ¿Dónde queda sencillamente la radicalidad que nosotros hemos mostrado en Cristo Jesús? Verso 13 dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ojo con esto. Nabucodonosor dice, no están honrando a mi Dios, pero ¿quién era su Dios? Su Dios era él mismo. Eso es lo que muchos tienen. Sus dioses son ellos mismos. El hombre quiere recibir alabanza, el hombre quiere recibir adoración, el hombre quiere recibir el aplauso, quiere que su ego cada vez sea más grande. Están postrados ante dioses falsos y no son capaces de humillar su corazón realmente a Dios. Por eso es que muchos se han apartado de la verdad. Porque están postrados ante dioses falsos. Aún muchos se postran ante sus propios pastores, creyendo que ellos son su Dios. Escúchame muy bien lo que yo te digo. Y es una exhortación fuerte de parte del Señor en esta mañana. Nosotros nos postramos ante el único y verdadero Dios. ¿Y quién es nuestro Dios? Nuestro Señor Jesucristo. A Él le damos gloria, a Él le damos honra. El plan del enemigo es sencillamente eso, desviar el corazón del hombre de ese Dios verdadero, colocar dioses falsos sobre la tierra. Y por eso te digo, Nabucodonosor es un tipo directo de lo que es el anticristo. De cómo ese hombre va a querer la adoración, de cómo ese hombre va a querer sencillamente la alabanza, que los pueblos de la tierra se postren ante él. Es un ejemplo claro. Dice que Nabucodonosor se llenó de ira y dice, y no son capaces de adorar la estatua de oro que yo he levantado, les pregunta. Qué soberbia, qué ego tan grande. Nabucodonosor no reconocía realmente quién era el único y verdadero Dios. Ahora pues estáis dispuestos, y nuevamente repite los instrumentos, ¿cierto? Para que a la hora que ustedes lo escuchen se postren y adoren la estatua que he hecho. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Qué cosa, qué atrevimiento? Como si estos tres varones, Ananías, Misael y Azarías, no tuviesen al único y verdadero Dios sobre su vida. Pero me gusta la respuesta de ellos.
Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aleluya. Ahí hay la convicción de un varón que le cree a Dios, y estos tres varones le creían a Dios. Decimos, ese Dios al que servimos nos puede librar, porque Él sí es Dios, porque Él sí es Rey, porque Él sí es Señor. En otras palabras, le decían a Nabucodonosor: no tenemos que contender sobre este asunto. ¿Para qué vamos a discutir si tus dioses son falsos? Tus dioses no son verdaderos. Iglesia, ¿tú crees en ese único y verdadero Dios? Si tú dices creer en ese Dios, no te postres ante dioses falsos. No permitas que el mundo te lleve a postrarte ante esos dioses falsos. Cree en el Señor, cree que Él es escudo alrededor de tu vida, cree que Él realmente te defenderá, que Él levantará bandera delante de ti, que Él peleará por ti, que Él te guardará, que Él te cuidará, pero no te postres ante los dioses que el mundo nos está ofreciendo. No temas a lo que puede hacer el hombre. Temamos a Dios, que nuestro temor esté en el Señor. Qué impresionante entonces lo que yo les decía. Ese Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, ojo con esto, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mira hasta el punto donde ellos llegan, dicen: si la muerte llega sobre nuestras vidas, tampoco nos vamos a postrar ante tus dioses, ni ante la imagen que tú mismo has construido. Porque debemos solamente adoración al único y verdadero Dios. Esa es la convicción de alguien que realmente cree en un Dios vivo. Esa debe ser tu convicción. El mundo tratará de llevarte a postrarte a dioses ajenos, pero tú no puedes permitir eso. Tú no puedes dejar que tu fe sea devastada, que tu fe sea pisoteada. Permanece firme en el Señor. Permanece firme en Dios. Habrá algunos a tu alrededor que su fe se desvanecerá, pero tú no sigas la misma corriente. Tú permanece firme, creyendo en tu único y verdadero Dios. Hoy estamos en tiempos donde el diablo, con sutileza, está llevando a muchos a negar su fe. Pero el Hijo de Dios debe permanecer firme, aun a costa de su propia vida. Porque te das cuenta de lo que ellos le dijeron. Y si no nos libra del horno de fuego, porque podría llegar a suceder en la soberanía, en la voluntad de Dios, tampoco nos vamos a postrar. O sea, ellos estaban en la condición y en la capacidad de darlo absolutamente todo por su Dios, porque sabían que Jehová de los ejércitos era el único y verdadero Dios. Hoy nosotros sabemos que Jesucristo, el Rey de Reyes, es nuestro único y verdadero Dios. Y no nos vamos a postrar ante dioses ajenos. No nos vamos a postrar ante los dioses de este mundo. No nos vamos a postrar ante lo que el mundo sencillamente nos está ofreciendo. Permanece firme, firme, iglesia. Firme. Cada vez el camino se hará más angosto. Porque es algo bíblico. Pero entre más angosto sea el camino, tú tienes que seguir mirando a Jesús. No importa lo que el enemigo intente hacer, porque es que lo que el diablo quiere hacer es eso, que tú niegues tu fe y te postres ante otro Dios. Pero solo póstrate ante el único y verdadero Dios. Dice que entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. ¿Qué pasó con estos 3 hombres? Los enviaron atados al horno de fuego. La ira de Nabucodonosor se encendió, les dijo que calentaran 7 veces más el horno,
de lo acostumbrado, para que no tuviesen escapatoria. Pero Dios estaba con ellos. El único y verdadero Dios estaba con ellos. Porque es que cuando tú no te rindes ante otros dioses, tu rey, tu Dios va a estar contigo y conmigo. Es algo firme, iglesia. Es una convicción. Es una decisión que tú debes tener. Van a haber momentos de presión sobre esta tierra donde llevarán a muchos a que nieguen a Cristo. Y muchos lo harán desafortunadamente. Pero ahora habrá otros que estarán firmes. Habrá otros que aún estando a la puerta del horno de fuego van a decir no lo vamos a hacer porque creemos en Dios. Si es el momento de partir de esta tierra, partiremos a la presencia de Dios. Esa es la convicción realmente del Hijo de Dios. Dice el verso 21, estoy en Daniel 3:21, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Humanamente era imposible que estos hombres escapasen del horno de fuego. Humanamente estos hombres iban a morir en ese horno de fuego. 7 veces había sido calentado el horno, más de lo que normalmente se hacía. Morirían, pero dice la escritura acá, como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y ahí empieza la defensa de Dios. Dios empieza a defender a los suyos. Nada más los que habían echado a Sadrach, Mesach y Abednego en ese momento mueren por la misma llama del horno. Pero era Dios el que estaba en control absoluto. A estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de ¿qué? De los dioses. Qué impresionante. Apenas estos 3 son echados al horno de fuego. Nabucodonosor se levanta apresuradamente y dice, veo a 4 varones. Pero ¿cómo estaban esos varones? Dice la escritura, estos varones están sueltos y se pasean. ¿No habían sido atados? ¿Cómo era posible que ellos estuviesen caminando en medio del horno y aparte de eso se veía un 4.º varón? Pues ese 4.º varón era Dios. Porque es que Él estaba con ellos, porque es que era el único y verdadero Dios, y Nabucodonosor mismo dice, ese es semejante al hijo de los dioses, parece un Dios, y efectivamente era un Dios. Era el único y verdadero Dios. Era el que estaba con ellos. El Señor los estaba guardando, los estaba cuidando. ¿Pero por qué fue? Porque ellos no quisieron postrarse ante otro Dios. Porque es que cuando tú permaneces firme en tu fe, cuando tú decides realmente caminar con Dios, Dios va a ver eso y va a honrar tu fe y va a levantar bandera delante de ti y Él se va a glorificar sobre tu vida. Por eso no te postres ante otro Dios. Hoy tristemente, mi amado, hay parte de la iglesia del Señor que se ha postrado ante dioses falsos y han olvidado al único y verdadero Dios. Por eso no hay respuesta de Dios, por eso no hay bendición de Dios. ¿Cómo Dios va a honrar a alguien que se está postrando ante un Dios falso? Tú tienes que postrarte ante el único y verdadero. Dice que entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. ¿Qué estaba pasando? Nabucodonosor mismo los llama y ellos salen tranquilos. Qué poder el de Dios, del único y verdadero Dios. Yo sé en quién he confiado. Yo sé quién es Dios. Y Dios se glorifica grande y poderosamente. Y las puertas del Hades nunca prevalecerán contra la iglesia de Cristo sobre esta tierra. Porque Dios levantará bandera, porque el Señor se glorificará, porque Dios mostrará su gloria sobre sus hijos. Pero tú debes permanecer firme en tu fe en Cristo Jesús.
Dice que se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¡Qué impresionante! Ni uno solo de sus cabellos se quemó. Pero ¿cuál fue la esencia? Que ellos no se postraron nunca ante un Dios falso. Ni uno de sus vestidos se quemó, pero ¿cuál fue la esencia? Que nunca se postraron ante un Dios falso. Sus túnicas estaban intactas, sus vestidos estaban intactos, ni siquiera olor de fuego tenían, pero ¿cuál fue la esencia? Que nunca se postraron ante un Dios ajeno. Eso es lo que Dios hace cuando tú reconoces quién es el único y verdadero Dios. Hoy vivimos en un mundo, iglesia, donde el enemigo quiere que nos postremos ante esos dioses falsos. Ya no son dioses de madera, ya no son dioses de yeso, de plata, no. El enemigo actúa con astucia. Ahora el ser humano se postra ante otros hombres. Ahora el ser humano dentro de la propia iglesia se postra ante otros que aparentemente son siervos de Dios, que si realmente fueran siervos de Dios, no permitirían robar la gloria del Señor. Allí cuando Juan está recibiendo la revelación, él se postra ante un ángel. Y el ángel le dijo, no lo hagas, adora a Dios. Porque toda la adoración, toda la honra, toda la reverencia es para el único y verdadero Dios. Este pasaje, iglesia, es un ejemplo claro que aunque haya una presión demasiado fuerte, aunque el mundo quiera que nos postremos ante esos dioses falsos, sus hijos deben decir, no lo haremos, porque servimos a un único y verdadero Dios. Nuestro Dios, al que servimos, puede librarnos. Y si no fuera así, ni aún así, nos postraremos y adoraremos a un Dios falso, porque Él, nuestro Señor, es el único y verdadero Dios. Hoy damos la gloria al Padre, hoy damos la gloria al Hijo, hoy damos la gloria al Espíritu Santo, por ser ese único y verdadero Dios en nuestras vidas. Que podamos terminar nuestros días sobre esta tierra glorificando y exaltando el nombre de Dios. Que sepas que Él es el único y verdadero al que tu corazón, tu vida se debe postrar todos los días que estés sobre esta tierra. Padre, quiero darte gracias. Quiero darte la gloria y la honra, Señor, en estos momentos. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos fortalezcas en este instante. El mundo tratará de traer esos dioses falsos. La presión del mundo tal vez crecerá, Dios, pero permítenos permanecer firmes en nuestra fe, en la convicción que hemos colocado en ti, porque tú eres Dios único, porque tú eres Dios verdadero, porque no hay otro fuera de ti, Señor. Nuestra alma te alaba y te exalta, Señor. Solo a ti te da la adoración. Gracias, Padre, porque ni uno solo de nuestros vestidos se ha quemado. Gracias porque ni uno solo de nuestros cabellos, Señor, se ha quemado. Gracias, Señor, porque ni siquiera olor de fuego tenemos, Padre, porque tú, Señor, has estado con nosotros, porque tú nos has llevado firmes en esa fe, en esa certeza, Dios, de que tú eres el único y verdadero Dios sobre esta tierra, Dios. Afirma el corazón de tus hijos, Señor, afírmalo, Padre, que no den un paso al costado, que permanezcan firmes en su fe, Padre, que aunque la presión del mundo sea mucha, Padre, podamos confesar nuestra fe en Jesucristo, Dios. Te damos la gloria, te damos la honra, Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Qué mensaje de bendición el que el Señor nos ha entregado en esta mañana. Solo póstrate ante el único y verdadero Dios. Si no tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje en su totalidad, te invito a que tomes unos minutos, a que lo hagas, a que lo compartas con muchos más hermanos, para que nuestra fe en Cristo se afirme cada día. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te guarde. Y no olvides, Dios está con nosotros y aún
dentro del horno de fuego, Dios estará allí, se paseará con nosotros y nos sacará en victoria y en bendición. Dios te bendiga y te guarde.